Hola, mi nombre es Michael Alejos, estudiante de sexto semestre de Ingeniería Industrial en la Universidad UDES sede Valledupar. Actualmente me encuentro cursando la materia de Optimización 1 y el propósito de este video es explicar un ejercicio de programación lineal por medio del método gráfico. Bien, vemos que en el ejercicio se nos plantea que Pfizer es una compañía química y farmacéutica que está en el proceso de diseño de una planta para la producción de dos tipos de medicamentos: sildenafil, que lo veremos como P1, y silimarina, que lo veremos como P2. La planta, se nos dice que la planta debe contar con una capacidad de producción mínima de 23.350.000 unidades de P1 y 12.250.000 unidades del P2, esto de manera mensual. Se nos dice también que existen dos tipos de cámara posibles para la planta. La cámara tipo A tiene un costo de 5 millones de pesos y es capaz de producir 9.000 unidades del P1 y 12.000 unidades del P2, esto de manera diaria. La cámara tipo B tiene un costo de $1.200 y es capaz de producir 8.450 unidades del P1 y 9.850 unidades del P2, esto de manera diaria también. Se nos dice también que a causa de los costos de construcción, pues es necesario al menos tener dos cámaras del tipo 2 y tres cámaras del tipo B en la planta. La pregunta nos plantea que cuántas cámaras de cada tipo se deben incluir en el diseño de la planta para minimizar el costo de construcción y satisfacer el programa de producción requerido. Lo primero que se hizo fue llevar los datos de capacidad de cada una de las cámaras que estaban de manera diaria a mes, esto multiplicando los datos diarios de cada cámara por los 30 días del mes. Esto con el fin de manejar la misma unidad en todo el trabajo con respecto a lo planteado al inicio, la capacidad de producción que debería tener la planta, ¿cierto? La cual está expresada en 23.350.000 unidades del P1 y 12.250.000 unidades del P2 mensual. Lo siguiente que hicimos fue el, llevar los $1.200 a pesos colombianos con el fin de manejar la misma moneda en cuanto a costos de construcción. Esto se hizo tomando en cuenta el valor del dólar a sol de hoy, a día de hoy, primero de octubre, el cual tiene un valor de 3.827 pesos colombianos. Posteriormente lo que se hizo fue identificar las variables donde vemos que son la cámara 1 y la cámara 2, respectivamente X1, cámara 1, X2, cámara 2. Luego se identificó la función objetivo. Vemos que en la pregunta pues se nos especifica que quieren minimizar los costos de construcción. Entonces la función objetivo se basa en los costos de construcción de la cámara 1 y en los costos de construcción de la cámara 2, ambos expresados en pesos colombianos. Luego vamos al tema de las restricciones. Vemos que en las restricciones planteadas acá en este cuadro se nos dice que la capacidad de producción de la cámara 1 con respecto al producto 1, al fármaco 1, más la capacidad de producción de la cámara 2 con respecto al P1 debe ser mayor o igual que la capacidad de la planta en total de 23.350.000 planteados al inicio del ejercicio. La segunda restricción nos dice que la capacidad de producción de la cámara 1 con respecto al producto 2, al P2, más la capacidad de producción de la cámara 2 con respecto al producto 2 debe ser mayor a la capacidad propuesta al inicio del ejercicio, que es de 12.250.000. Por último se nos dice que las restricciones, tal y como se dice acá, la construcción es necesario que sean al menos dos cámaras de tipo A y tres cámaras del tipo B. Pues acá se representa X1, o sea, cámara 1 mayor a 2 y X2, cámara 2 mayor a 3. Posteriormente se llevaron estos datos de restricción y se graficaron por medio de la herramienta GeoGebra. Acá podemos ver la gráfica, los datos representados en la parte superior del ejercicio, donde vemos pues la capacidad de producción de la cámara 1 representada como X, más la capacidad de producción del producto 1 representado en la cámara 2 representada como Y, mayor o igual a la capacidad total propuesta al inicio. Vemos acá igual la capacidad de producción del producto 2 en la cámara 1, o sea, X, y la capacidad de producción de la cámara del producto 2 en la cámara 2
o sea, Y. Esto mayor o igual a la capacidad propuesta anteriormente. De igual manera vemos que X es mayor a 2 y Y mayor a 3, cámara 1, cámara 2. Acá podemos ver pues los datos, el resultado de la gráfica, donde vemos que para que se cumplan los datos acá propuestos, pues el área factible con respecto a estas restricciones es esta que está acá. De igual manera se expresa mejor en esta, donde lo que se hizo fue igualar estas ecuaciones con el fin de poder trabajar por medio de esta herramienta las intercepciones en estos puntos. Vemos que se tomaron los 2 puntos mínimos con respecto a las restricciones que se daban, ¿cierto? Mayor que 2, mayor que 3 y la capacidad de producción mínima. Vemos que en el punto A, para obtener el costo mínimo, en el punto A se toman en cuenta estos valores que están acá, intercepción A, donde vemos que va desde 2 hasta 89,98, donde 2 se representa con la cámara 1 y el 89,98 con la cámara 2, respectivamente X1, X2. De igual manera en la intercepción B, que es esta que está acá, X1 se representa con 83,66 y X2 con 3. Por último, se tomaron estos valores obtenidos del método gráfico y se sustituyeron en la función objetivo que se había definido anteriormente. Vemos que al definir en el punto A de 2 a 89,98, en la función objetivo tenemos los costos de la producción de la cámara 1 por la capacidad propuesta, por la cantidad propuesta de cámaras que se deben construir, más el costo de producción de la cámara 2 por la capacidad propuesta según la gráfica de las cámaras que se deben construir. Esto nos da un costo de 423.248.986 millones de pesos. Luego vamos con el punto B, que va desde 83,6 hasta 3. En este vemos que de igual manera se toman los costos de la cámara 1 multiplicado por los datos arrojados por la gráfica más los costos de la cámara 2 multiplicado por la cantidad de cámaras propuestas por la gráfica. Nos da un costo de 432.078.28 millones de pesos. Si comparamos pues estos dos valores obtenidos, vemos que el valor menor son los 423.248.986 millones de pesos. Teniendo en cuenta este costo mínimo y estos datos de producción del punto A, podemos concluir que la compañía Pfizer debe construir dos cámaras del tipo A y 90 cámaras del tipo B para minimizar los costos de producción a 423.248.986 millones de pesos. Con respecto a mi opinión sobre el trabajo y la metodología implementada, considero que son las correctas teniendo en cuenta el tema que se está tratando y que se está trabajando de una manera virtual, ya que es una forma de garantizar que el estudiante no solamente está entregando sus actividades, sino que además está entendiendo lo que está entregando en estas actividades.